Bueno, hemos llegado al final de los episodios de este podcast de la Receta para el Desarrollo Sostenible de Santander, donde hemos tenido un viaje apasionado conociendo todos estos ingredientes y cómo aportan al desarrollo sostenible de nuestra región. Juan Pablo, hablemos un poco, concluyamos todos estos temas y a manera de resumen, la Receta para el Desarrollo Sostenible de Santander, ¿por qué todo el mundo debe conocerla y cocinarla, sobre todo nosotros aquí en Santander? Sí, yo creo que es deber nuestro como santanderianos conocer nuestro departamento, participar en la conversación hacia dónde debe ir y remangarnos y trabajar para que esos objetivos se hagan realidad. Yo creo que es una responsabilidad de todos nosotros de participar en esa conversación. Y solo en la medida en que haya una apropiación real por parte de la ciudadanía, es que esa visión compartida del desarrollo se pueda hacer realidad. Perfecto. Juan Pablo, esta receta, ¿cuándo fue lanzada y a la fecha cuántas personas se han logrado impactar? Sí, se lanzó en octubre del año pasado. Alrededor de 500 personas participaron. Pero a lo largo, después del lanzamiento, hemos logrado alcanzar a por lo menos 1.500 personas. Se difundió en cada una de las capitales de las provincias del departamento. Entonces nos fuimos a Málaga, nos fuimos al Socorro, nos fuimos a San Gil, nos fuimos a Barbosa, nos fuimos a Barranca Bermeja, en fin. Y también lo hemos hecho en universidades, en empresas, en diferentes escenarios. Ahora con este podcast, pues esperamos difundir aún más el contenido de esta receta para el desarrollo sostenible del departamento, que sin duda ha sido un recorrido fascinante de desarrollarlo, de empezar a definir sus ingredientes, de cómo comunicarlo, y esperamos pues que esto contribuya precisamente a ese gran objetivo de establecer un derrotero común que trascienda los mandatos electorales. Juan Pablo, aquí en Bucaramanga he tenido muy buenos comentarios acerca de la receta, cómo la reciben, cómo la entienden, cómo ha sido esta recepción en las provincias, cómo ellos la entienden, cómo hacen parte. Recordemos que para llegar acá se ha recorrido un trayecto de investigación, de análisis de diferentes datos, de poder definir qué comunicar, qué descartar. Y en las provincias ha habido una receptividad muy interesante. Hay, pese a que tiene un contenido, digamos, académico fuerte, la gente es muy cómoda analizando la información, queriendo saber sobre su departamento, pero sin duda quieren más y quieren bajar la receta a nivel de provincia. Entonces dicen, bueno, ¿y qué tal si hacemos esto con un enfoque de provincia de Yariguíes, con cada una de las provincias? Que me parece absolutamente legítimo esa sugerencia, y yo creo que ojalá podamos llegar allá con los diferentes actores, pero eso implica que allá se tienen que empoderar, se tienen que organizar, porque no hay nada mejor que sean ellos, los mismos actores en el territorio, que construyan esa narrativa de su propia provincia. Incluso lo hablábamos a través de los capítulos, que no solo era el contenido, que pues es lo más interesante, pero todo este desarrollo gráfico, toda la puesta en escena que hay alrededor de la receta llama muchísimo la atención, porque hay formas de comunicar, ¿no? Entonces ellos, al ver de pronto los colores, la imagen, la receta, que es con el día a día, creo que eso atrae muchísimo la atención y es un punto a favor para todo este proyecto que se está desarrollando desde ProSantander. Juan Pablo, de los 4 ingredientes, que todos son esenciales y súper importantes,
¿cuál es tu favorito? O sea, ¿cuál crees por cuál debemos empezar? Y hagamos un poquito de énfasis en todo el tema energético, que creo que queremos hablar de esto en nuestra región, todo el tema de temas de petróleo, de gas. ¿A qué hace parte de esta receta? ¿A cuál de estos ingredientes hace parte y por qué? Hay varias preguntas ahí en uno. Bueno, gracias Marcela. Sí, son como dos preguntas. Sí. Sobre el ingrediente más importante, yo creo que sin duda es el ingrediente que se denomina somos gente educada. Es decir, en la educación está el pilar del desarrollo. Y si uno ve los otros ingredientes, emprendedores berracos implica educación. Cuando hablamos de cómo ser ciudadanos comprometidos implica educación cívica, implica una educación de cómo participar y contribuir a una sociedad más solidaria. Y cuando hablamos también de el ingrediente, tenemos tierra biodiversa, implica educación para darle el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Y ahí uno, entonces, este último ingrediente con lo que menciona sobre el desarrollo minero-energético. Santander tiene un potencial enorme en esa materia. Y voy a tocar un tema que es sensible para la región y el país, porque esta receta no son simplemente, como algunos podrían decir, unos puntos o asuntos comunes o simplemente narrativas que siempre se han dicho. No, aquí hay unas investigaciones bastante rigurosas y por eso lo hemos diseñado y estructurado con estos 4 diferentes dimensiones que son los 4 ingredientes, y también hay unas apuestas y unos proyectos específicos. Y en materia de tierra biodiversa es cómo nos posicionamos como un referente de transición energética en Colombia. Creemos que donde nació el petróleo debe nacer la transición energética. Y aquí hay un potencial enorme en materia de energías y en el uso de los recursos naturales. Y me voy a referir particularmente a los recursos que están en el subsuelo. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el tema minero-energético, en el tema minero, contamos con un recurso que el mundo está demandando de manera impresionante, que es el oro. Pero el oro en este momento está siendo saqueado, particularmente en el páramo de Santurbán, sin pagar regalías, sin pagar impuestos, generando violencia, generando sin ningún criterios industriales, donde son niños quienes están yendo a los socavones, a esas minas, poniendo en riesgo la vida de decenas de personas y dándole un vuelco negativo a la economía del territorio, donde son niños que se empiezan a ganar cifras extraordinarias, donde ya no les interesa ir al colegio, donde ya no les interesa pensar en un futuro a partir de la educación, donde es el dinero fácil, donde lo que se está generando es una serie de mafias alrededor de lo que es la minería informal o la minería ilegal, y el páramo está siendo destruido y las fuentes hídricas. Cuando uno mira, por ejemplo, el nivel de contaminación de nuestras fuentes hídricas, encontramos, por ejemplo, que el río Suratá en el 2022 alcanzó 4 meses con niveles superiores a 150 microgramos de mercurio por litro de agua. Eso es tremendo, cuando lo permitido solo son 2 microgramos de litro de agua. Aquí son más de 150 microgramos de mercurio por litro de agua. Entonces, y tenemos una oportunidad de cómo aprovechar bien
ese recurso en el subsuelo de una manera organizada, ambientalmente sostenible, que contribuya con las familias de estas comunidades, que genere regalías, que genere prosperidad, que permita formalizar a los pequeños mineros, que permita cuidar precisamente las fuentes hídricas. En fin, ahí hay un gran potencial. Otro gran potencial es el gas, Marcela. Actualmente vemos una crisis a nivel mundial, a nivel energético, donde muchos países han perdido la soberanía energética. Entonces, por ejemplo, vimos con todo lo que es la guerra en Ucrania, cómo Europa fue afectada precisamente porque Rusia precisamente cerró los gasoductos para Europa y los precios se dispararon. Pues bien, dado que ya el gobierno nacional ha establecido que no haya más exploración en el territorio colombiano, pues la indicación es que vamos a importar el gas. Y esa importación hace que algunas estimaciones señalan que podría aumentar en cerca de 150% la factura del gas de las personas. Pero Santander tiene abundante gas. Y esa abundancia en gas se puede extraer a través de diferentes modos, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho Canadá, como lo ha hecho Argentina, a través de la técnica de yacimientos no convencionales, que algunos llaman fracking, pero esa técnica de yacimientos no convencionales se ha expandido ampliamente en el mundo. Ya son más de 1 millón de pozos que se han hecho y aquí nos da miedo hacer uno. Y tenemos la capacidad para poder generar, por ejemplo, reservas, por aumentar las reservas en más de 30 años, para, si queremos, exportar gas, para poder hacer que las familias, los diferentes hogares, en lugar de cocinar con leña o con carbón, puedan cocinar con gas. Eso significa luchar contra la pobreza energética que en muchos hogares existe. En fin, y eso generaría un impulso muy importante para poder garantizar ese entorno que requerimos. En ese sentido, pues tenemos estos grandes ingredientes. Sin duda, la educación es el pilar fundamental, porque la educación nos permite precisamente eso, tener conversaciones y entender mejor las diferentes problemáticas, conversar mejor, revisar los diferentes puntos de vista. Bienvenidos las diferentes opciones, con un debate ponderado, con un debate basado en la ciencia, con un debate que nos permita progresar. Y yo creo que ahí tenemos una gran fortaleza, que es nuestra educación, pero también una oportunidad de generar esas grandes conversaciones que requiere el departamento. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. ¿Qué tal le va al empresariado de Santander, todos los que hacen parte de ProSantander, cocinando esta receta? ¿Qué opinan ellos? ¿Cómo apoyan? ¿Cómo aportan? Ellos son unos grandes cocineros. Es impresionante cuando uno, digamos, en este caso, yo como director de ProSantander, hay empresas que me dicen, bueno, yo me quiero afiliar a ProSantander, ¿qué hay que hacer? O otras personas que me dicen, bueno, ¿y cuál es el beneficio de las empresas? Yo les digo, el beneficio es construir y ayudar a empujar una visión compartida del territorio a largo plazo. No, pero espera un momentico, ¿eso qué es? O sea, a ver, sí. esto es negocios, ¿sí? Esto es, yo pongo una plata y ¿cuál es mi retorno? Sí. No, es que al territorio le vaya bien. Es que todos nos unamos y trabajemos en equipo para que los diferentes proyectos se hagan realidad, para que le ayudemos a la administración pública a
a que pueda hacer mejor su labor. A que ejecute de A una que manera ejecute más correcta. mejor, a generar también internamente las reflexiones que a lo mejor el empresariado tiene que realizar para mejorar su rol como empresarios. Es decir, aportar cómo hacemos una sociedad mejor, ¿sí? Y ese discurso es un poco etéreo, claro. ¿Sí? Porque no es algo muy concreto, digamos, o por lo menos algunos dirán que no es muy concreto, pero el empresariado lo ha entendido con mucho entusiasmo y ya son más de 76 empresas que han dicho, oiga, sí, lo vamos a hacer y vamos a trabajar en eso y vamos a construir una visión de largo plazo y eso ya significa, digamos, una conciencia a nivel empresarial de unas empresas de avanzada que quieren cocinar esa receta, que quieren ponerse el delantal y trabajar y remangarse para hacer esa receta realidad. Pero Santander es ese punto de unión que necesitaban los empresarios para poder remar todos para el mismo lado. Y la receta es lo que necesitan para poder darle así vida es. Muchos dicen es que los antioqueños, los vallecaucanos, las personas del Caribe, en fin, todos tienen unos discursos y nosotros no. Bueno, pues aquí tenemos un discurso, una narrativa, y más que eso es una visión que, ojo, no es simplemente darnos palmaditas en la espalda, decir que todo está bien, pero sí reconociendo nuestras fortalezas, pero también reconociendo nuestros grandes desafíos. Y cómo nos ponemos de acuerdo en eso, en que acá tenemos fortalezas y aquí tenemos unos grandes desafíos en los cuales tenemos que trabajar. Incluso propone metas concretas al 2030, que yo creo que es un ejercicio muy valioso y que está sobre la mesa. Digamos, aquí tampoco está todo escrito en mármol y que no se pueda cambiar o afinar. Ahora, de ahí la necesidad de alimentar el debate y la conversación. Y por eso, tengo que reconocerlo, con un poco de temor, decíamos, pucha, vamos a socializarlo en ciertos escenarios donde sabemos que vamos a recibir críticas, pero hay que exponerse, ponerlo a consideración. Bienvenida a las preguntas y sin duda cómo afinar, y lo hemos afinado y hemos aprendido un montón. Por ejemplo, estuvimos en Vélez. Vélez es un municipio muy, muy lindo y sin duda nos hacía falta, por ejemplo, reconocer nuestras fortalezas culturales. De acuerdo. Por ejemplo, el arte, los instrumentos musicales que tenemos, ¿sí? Cómo también reconocer que incluso Disney le puso los ojos a Santander y a municipio de Vélez, a Barichara. Es que acá a veces se nos olvida algunas cosas que son absolutamente fascinantes. Mire, Disney hizo una investigación por cerca de más de 3 años sobre los diferentes lugares en Colombia sobre los cuales hacer su película Encanto. Sí. Y de hecho, ellos llegaron a Barichara con el objetivo de empezar a conocer y hacer una película sobre América Latina. Pero luego se dieron cuenta que ya que todo estaba ahí, que estaban unas historias magníficas, que estaban en un entorno absolutamente maravilloso. Y de hecho, buena parte de unos elementos importantes nacen precisamente en Santander, particularmente en Barichara y de Vélez. Por ejemplo, de Vélez surge el vestuario de la protagonista principal, que es una belleza, ¿sí? Ahí ese ejemplo que tú pones de la película es clarísimo cuando hablan de tesoro escondido. Es que está
ahí. Tal cual. Y ellos lo Sí, descubrieron sí, y sí, lo sí. pusieron Sí, en una de sus sí, sí, películas sí. mucho más Sí. taquilleras de los últimos años de Disney, como siempre. No, y además Ellos no dan imagínate tú, puntadas sin o sea, dejarlo. ¿qué territorio o cuánto un territorio daría porque Disney le pone atención? Y acá nosotros, ellos llegaron a nosotros, ni siquiera nosotros les estábamos pidiendo, oiga, venga, hagan una película, no, sino ellos fueron y empezaron a descubrir, y es ese tesoro que ellos encuentran y que está acá, ¿sí? Es decir, la película de Disney sobre Colombia está, digamos, uno de los epicentros, sin duda, es el departamento de Santander. Es una analogía perfecta de que Santander lo tiene todo. Está súper bien. Juan Pablo, ¿cuál es ese toque secreto que todo el mundo debe darle a la receta? Sí, yo creo que el toque secreto, o sea, siempre cuando uno habla con los cocineros, chef, etcétera, claro, entonces puede estar escrito a nivel de detalle, el minuto a minuto, segundo a segundo, tantos gramos, tanto yo no sé qué, tanta cucharada de lo uno y de lo otro, pero cuando uno va a probar los platos, saben diferente si lo hizo el chef 1 o el chef 2, o el tercero, sí, tal. Y ahí hay, digamos, un elemento esencial. Digamos, yo creo que el toque secreto es la pasión como se combinan los ingredientes, ¿sí? Y yo creo que acá son los mismos santanderianos que tienen ese conocimiento y que hay que fortalecer precisamente ese entusiasmo de cómo empezar a interactuar más con los otros, ¿sí? Y sobre todo que esta receta tiene la particularidad que solo es posible si hay un trabajo en equipo entre los diferentes sectores de la sociedad, es decir, el sector social, el sector académico, el sector privado y el sector público. Solo de esa manera es que logramos realmente ejecutar la receta. Porque cada uno tiene unas fortalezas que complementan a los otros. Y ese es el toque secreto de esta receta. Que lo tienen los santanderianos. Yo creo que tienen es que creerse. O sea, ahí está, cada uno hace parte de unirse y sacarla del horno, como dicen. Bueno, Juan Pablo, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué viene ahora para ProSantander en relación con proyectos a lo que pasó el año pasado con la receta para el desarrollo sostenible de Santander? Porque ya fue el año pasado en octubre, ya cumplió un año después de su lanzamiento. Sí, yo creo que, o sea, uno hay que seguir en ese proceso de socialización. También las empresas, las organizaciones, universidades, colegios, personas que quieran saber más de la receta, no duden en contactarnos. Nosotros estaríamos pues encantados de poder participar en esa conversación. Lo hemos hecho en diferentes escenarios. Necesitamos socializar más la receta, afinar la receta, pero sobre todo cocinar, que las cosas pasen, ¿sí? No es simplemente narrativa, no es solo discurso, esto es remangarse y hacer que se ejecuten las cosas. Y ahí tenemos, digamos, la receta de luego señala diferentes desafíos y metas concretas. Y a esas metas concretas hay que ponerle doliente. Y de hecho existe el doliente, ¿sí? En varios de esos temas. Entonces uno empieza a revisar, oiga, se proponen estas metas, bueno, ¿quién va a ser la cabeza de esa meta? ¿Cómo se va a medir? ¿Cómo le hacemos seguimiento? ProSantander no puede estar en todo, esto es simplemente animar una conversación donde ya los otros actores lo deben apropiarse y liderarlo de manera autónoma. Incluso en cada provincia eso tiene sus expresiones particulares, ¿sí? Entonces, qué bueno que en cada provincia
se fortalezca esa conversación. Y ya lo estamos haciendo también. Entonces, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron buena parte de estos proyectos. Okay. Ahora necesitamos es acompañar al gobierno nacional para velar por su ejecución de manera transparente y eficiente. Para que se cumplan los objetivos. Para finalizar, Juan Pablo, hagamos dos invitaciones. Una, para que la gente se anime a cocinar esta receta y para que la puedan saborear, o sea, que salgan los resultados que queremos. Y la segunda, para que los empresarios hagan parte de ProSantander y nos acompañen a cocinar, a trabajar juntos y a que todos estos objetivos se hagan realidad. Magnífico. Entonces, sobre el primer punto enfocado a que la ciudadanía en general se entere más sobre la receta, nos pueden visitar a la página web. Hay una sección sobre la receta. Ahí hay diferentes documentos, hay temas que les llamará más la atención que otros. Invitarlos también a que nos sigan en las redes sociales de ProSantander, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, en X, en Instagram, y que comenten, ¿sí? Y que digan, oiga, esto no, esto por esto y esto y esto, ¿sí? O deberían hacer esto, o los invitamos a tal cosa, o es muy importante hacer conocer las opiniones de las personas. Necesitamos, ¿sí?, conversar con ellos. Conversar. Esto repito, es una sugerencia, ¿sí? Poner sobre la mesa unos temas, conversemos. Si no son estos, ¿cuáles son? ¿Cuáles sugiere? ¿Qué no estamos viendo? Y bienvenido esa conversación, una conversación a partir de la evidencia, una conversación propositiva, constructiva, una conversación productiva. Es decir, esto no debe mejorar, de que si no estamos viendo algo, oiga, qué chévere, oiga, bienvenido, y cómo unimos. Y yo creo que esa es la gran construcción de este suculento plato que estamos cocinando. Y por otro lado, sin duda, invitar a diferentes organizaciones, a las empresas, a ser parte de ProSantander. Todos los que estén interesados. Son entidades privadas en particular, son empresas las que hacen parte de ProSantander. Los que tengan interés pueden escribirnos, nosotros les enviamos una invitación, y si están interesados en conocer más, vamos a las juntas directivas de las empresas, les explicamos, en fin. Así que muy cordialmente invitados, y al resto de personas, como lo decíamos, la conversación continúa, la conversación no para acá, más bien que esta sea la oportunidad para iniciar esa conversación, y lo que necesitamos es gente más activa, más que participe, que diga, que genere de pronto estas conversaciones en sus propias organizaciones, en los colegios, con su familia. Oiga, ¿qué tal esto, no? Y que nos reten, que nos hagan a lo mejor las preguntas difíciles, o que se hagan las preguntas, o que esto ayude a hacer preguntas difíciles. La participación ciudadana es indispensable, porque son los que vivimos el día a día, sí, en la región y en el territorio, y muchas veces saben lo que se necesita y a dónde queremos llegar. Sí, lo necesitamos. Y aquí son dos elementos claves, que es la vivencia de cada una de las personas, sus propios testimonios, pero muchas veces los ciudadanos también requieren de una información un poquito más allá de su propio testimonio, y de pronto decir, bueno, ¿qué está pasando en mi municipio? Y ahí te cuento, Marcela, que en la página de ProSantander todos los ciudadanos interesados van a encontrar un botón sobre el monitor territorial.
donde uno puede ingresar y tiene acceso a más de 160 indicadores de cada uno de los municipios del departamento de Santander. Entonces mucha gente dice, bueno, pero yo quisiera tener más información sobre esto en mi propio municipio. Bueno, pues bien, ahí puede acceder, puede ver y en la serie en el tiempo para ver si la tendencia es creciente, la tendencia disminuye. De diferentes temas. De diferentes temas, de multiplicidad a nivel económico, social, ambiental, institucional, en fin. Buenísimo. Bueno, Juan Pablo, llegamos entonces a este último episodio. Muchas gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Esperamos que nos ayuden compartiendo toda esta información, que vivan de manera apasionada todo este conocimiento que nos han brindado todos los invitados, y esperamos que esta receta se siga construyendo con todos unidos, todos juntos, y todos vamos por un mejor Santander. Usen el hashtag Receta Santander para que podamos hacerlo un poco más viral. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Juan Pablo. No, muchas gracias a ti, Marcela. Bueno, gracias. Eres el coraje y la inspiración, cordillera que atraviesa mi pecho, como el ave surca el viento en el cañón. Se despierta fuerte en mí este sentimiento. Siento orgullo al contemplar